Mi vida cambió para siempre aquel martes de agosto. Hola, me llamo Valeria, tengo 20 años. Llevo medio año trabajando para una pareja joven y deslumbrante que posee una casa de vidrio y hormigón a orillas del río Miño, en un barrio exclusivo de Pontevedra. Trabajo como empleada del hogar con un horario tan preciso que podría medirlo en segundos, llegar en el primer autobús, cuando la niebla matutina aún abraza las calles empedradas, limpiar en silencio y desaparecer antes de que Marta, la dueña, regrese de su galería de arte en el centro. Él, Iván, dueño de una gran empresa logística, está casi siempre en casa, pero su presencia se siente como una energía tensa que se desliza tras la puerta de su despacho. Nuestra relación era mínima, apenas un saludo y un gesto al irme. Iván es de esos hombres que huelen a poder y dinero, una mezcla intensa de cuero caro, pino y algo metálico, como el aire antes de una tormenta. Yo, una estudiante universitaria con un vestido gris oscuro sencillo y bailarinas negras gastadas, me sentía una sombra fantasmal recorriendo el frío suelo de mármol. Pero todo cambió ese martes caluroso de agosto. Como de costumbre, estaba puliendo el enorme ventanal que da al río cuando Iván salió de su despacho. En vez de dirigirse a la cocina a por su café, se acercó a mí y se detuvo demasiado cerca. Sentí su mirada pesada y penetrante recorrer mi cuerpo, deteniéndose un instante en mis pies descalzos. Siempre me quitaba las bailarinas al entrar, para no dejar huellas en el mármol inmaculado. Valeria, ¿verdad? Su voz era baja, con un tono áspero, muy diferente a sus habituales frases cortas. Me sorprendió. Sí, Iván, balbuceé, retrocediendo un paso y sintiendo como mis mejillas ardían de vergüenza. Él sonrió, notando mi incomodidad. Cuéntame de ti, ¿de dónde vienes? ¿Qué te mueve? Sus preguntas sonaban casi amistosas, pero detrás había un interés voraz que aceleraba mi corazón. Le hablé insegura de mi carrera, de mi abuela en Lugo que necesitaba medicinas caras, de las deudas de la residencia universitaria que crecen cada mes. Iván escuchaba atento, sin interrumpir, como si me viera por primera vez. Entonces, tras mi breve confesión, hizo una propuesta que me dejó sin aliento. Habló serio, sin una sonrisa, mirándome a los ojos. Dijo que valoraba mi trabajo, pero veía que lo estaba pasando mal. Quería ayudarme económicamente. Para que entendiera la seriedad de su oferta, dijo que triplicaría mi sueldo actual. Una cifra astronómica para mí, capaz de resolver todos mis problemas de golpe. Pero había una condición: necesito que nuestra relación vaya más allá de empleador y empleada, pronunció despacio, saboreando cada palabra. Necesitaba mi atención especial. Quedé paralizada con un paño de microfibra en la mano. El mundo se redujo a su figura alta y al aroma intenso de su colonia. Lo entendí todo. La humillación y el miedo luchaban en mí con una esperanza desesperada. Tartamudeé que no podía, que no era correcto. Recogí mis cosas y casi huí de la casa antes de terminar mi turno. La semana entera viví en una nube, con la oferta de Iván dando vueltas en mi cabeza. Los números brillaban ante mis ojos, prometiendo liberarme del miedo constante y de los trabajos humillantes. Miraba mis manos, mis viejas bailarinas, la habitación miserable en la residencia, y comprendí que estaba al borde del abismo. La idea de aceptar sus condiciones, que al principio me parecía repugnante, empezó a parecerme un salvavidas. El martes siguiente, reuniendo toda mi fuerza, volví al trabajo con el corazón latiendo en la garganta. Iván me esperaba en el salón, como si supiera que vendría. ¿Lo has pensado?, preguntó en voz baja. Asentí en silencio. Una parte de mí gritaba de vergüenza, pero otra, pragmática y desesperada, susurraba que era mi única oportunidad. Se acercó, tomó mi mano, caliente y seca. Nadie sabrá. Será nuestro secreto. Cedí a la tentación y a la necesidad, susurrando que aceptaba, pero con una condición que ideé en mi insomne semana: solo la boca, Iván, solo la boca. Nada más. Creí que ese límite conservaría algo de mi dignidad. Él dudó un instante, luego una sonrisa depredadora apareció en sus labios. Bien, Valeria, por ahora es suficiente. Me condujo a su despacho, se sentó en su sillón de cuero y con un gesto me indicó que me mostrara capaz. Temblando, me arrodillé ante él y comencé a cumplir mi parte.
El aire estaba denso y electrizado. Cada movimiento era una mezcla de miedo y sumisión. Cuando terminó, me entregó un fajo de billetes grueso, que tomé con una mezcla de vergüenza ardiente y extraña satisfacción oscura. Había cruzado una línea, y sabía que era solo el principio. Durante el mes siguiente, los martes se convirtieron en un ritual casi sagrado. Llegaba temprano, aún con el aroma de la lluvia reciente y el café recién hecho impregnando la casa de vidrio. Iván ya no me esperaba en su despacho, sino directamente en el salón principal, donde la luz acariciaba las paredes de hormigón y las vistas al río parecían infinitas. Mientras me cambiaba en el pequeño vestidor que me habían asignado, él aguardaba en silencio, con esa mirada intensa que hacía vibrar el ambiente más que cualquier palabra. El silencio entre nosotros estaba cargado de tensión, más que cualquier conversación. El dinero había cambiado mi vida por completo. Saldé mis deudas, envié dinero a mi abuela en Lugo para sus medicinas, y hasta me permití pequeños lujos que antes solo podía soñar. Cambié mis desgastadas bailarinas por unos elegantes mocasines de piel negra y suave, y bajo el vestido gris de trabajo, empecé a llevar lencería fina de encaje que me hacía sentir diferente, aunque nadie más lo supiera. Era mi pequeño acto de rebeldía silenciosa, mi secreto que me daba un ápice de poder en aquel juego desigual. Nuestras sesiones se fueron perfeccionando. Ya no temblaba ni me sentía perdida, actuaba con la concentración fría de una profesional que sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Aprendí a apagar mi mente, a convertirme en un instrumento para su placer y a leer sus deseos sin necesidad de palabras. A veces, durante esos momentos, atrapaba su mirada oscura y penetrante, en la que no solo había satisfacción animal, sino algo más complejo, curiosidad, control, una especie de dominio que me erizaba la piel. Pero con cada semana que pasaba, la línea que había impuesto con tanto empeño, solo la boca, se volvía más frágil. Iván empezó a permitirse pequeños deslices, una mano que rozaba mi muslo cuando me arrodillaba, un dedo que bajaba lentamente por mi cuello hasta las clavículas mientras me sujetaba del cabello con firmeza. Eran caricias breves, casi imperceptibles, pero para mí eran violaciones de nuestro pacto. Permanecía en silencio, temerosa de espantar la única oportunidad que me mantenía a flote. Y entonces llegó aquel martes de agosto, un día especialmente caluroso y pesado donde el aire parecía no moverse. Al entrar, supe que algo era diferente. Iván no me esperaba en el salón, sino en su despacho, un santuario al que normalmente no tenía acceso. La habitación estaba llena de muebles macizos de madera oscura, cortinas pesadas y un aroma a cuero y libros antiguos que me oprimió el pecho. Él estaba sentado detrás de su enorme escritorio, y el aire allí parecía más denso, más cargado de tensión. «Hola, Valeria», dijo sin levantarse. Su voz sonaba firme, pero con un matiz nuevo, difícil de descifrar. «Acércate». Me sentí como una alumna llamada al despacho del director. El corazón me latía con fuerza. No me pidió que empezara nada, simplemente me observó durante un largo rato, hasta que su mirada bajó hacia mis pies. «Quítate los mocasines», ordenó en voz baja. Me quedé paralizada. Era una novedad absoluta. Con torpeza, deslicé el calzado y me quedé descalza sobre la alfombra persa, sintiendo el frío del tejido en las plantas. «Eres muy elegante», musitó pensativo, como si hablara consigo mismo. «Tienes una clase que no se puede ocultar tras un uniforme barato, pero quiero que sepas tu lugar». Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. Pensé que iba a exigir algo más, algo que temía, pero en lugar de eso, se arrodilló ante mí. Me quedé helada. Iván, dominante y orgulloso, estaba de rodillas ante mis pies. Tomó mi pie entre sus manos grandes y cálidas, acariciando con el pulgar cada hueso, como si los estudiara con reverencia. Unas piernas así no deberían pisar las calles sucias. «Hay que besarlas, no pisotearlas», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, posó sus labios sobre mi piel. El contacto, caliente y húmedo, en el arco sensible de mi pie me hizo estremecer de la cabeza a los pies. No era solo un acto físico, era una mezcla de sumisión absoluta de su parte y de dominio sobre mí. Besó mis dedos, mi tobillo, y yo me quedé paralizada, incapaz de moverme, sintiendo en mi cuerpo una mezcla explosiva de repulsión, vergüenza y un placer prohibido. Había roto mi frontera,
pero lo hizo de una manera que nunca hubiera imaginado. Aquel día no me pidió nada más. Tras ese extraño ritual, se levantó, acarició mi cabello y dijo: hay mucho más en ti que solo unos labios expertos, Valeria. Quiero conocerte poco a poco. Sobre la mesa dejó el doble de dinero habitual. Esto es por tu comprensión, añadió. Salí de la casa descolocada. Lo que antes era un simple acuerdo económico se había convertido en un juego psicológico complejo, cuyas reglas desconocía. Iván no me había tomado por la fuerza, pero se había apoderado de algo mucho más profundo que mi cuerpo, mi mente. Y con terror, comprendí que ahora lo que más me inquietaba era descubrir cuál sería su próximo movimiento. El extraño gesto de Iván, arrodillado ante mí y besando mis pies, me dejó completamente desorientada. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, retorciéndome por dentro. Lo que hasta entonces había sido un acuerdo frío y pragmático, ahora se tornaba en una compleja red de emociones y poder que no sabía cómo manejar. Salí de su despacho con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que todo en mi mundo se tambaleaba. Sin embargo, a pesar del desconcierto, una parte inquietante de mí comenzó a sentir curiosidad, como si una puerta secreta se hubiera abierto y no pudiera evitar asomarme a lo desconocido. El viernes, como cada semana, terminaba de limpiar la casa cuando Marta, la esposa de Iván, irrumpió en el hogar con su habitual aire impecable y seguro. Estaba vestida con un traje de pantalón claro, perfumada con aromas caros y éxito que flotaban en el ambiente. Valerita, me dijo sin mirarme, mientras revisaba la correspondencia en la mesa. El fin de semana estaré fuera, en un foro en Vigo. Así que el lunes no vengas, descansa. En ese instante, Iván salió de su despacho, apoyándose en el dintel de la puerta. Sus ojos recorrieron primero a Marta y luego a mí. En esa mirada leí todo sin que dijera palabra, no era una pregunta, sino una orden. Tenía planes para ese fin de semana y yo era parte de ellos. Llegó la noche del sábado con un peso aplastante. Recibí un mensaje corto de Iván: te espero. Pasé el día en un silencio ensordecedor, trabajando en la casa con la tensión pegada a mi piel. Iván no apareció, pero sentía su presencia en cada sombra, en el crujido del parquet, en el aire que parecía vibrar a su paso. Cuando llegó la hora de irme, ya me encontraba en la entrada con mi bolso en mano. Su voz profunda resonó desde el salón: no te vas. Me giré y lo vi de pie, junto a la ventana panorámica, con un vaso de licor ámbar en la mano. Esta noche no eres la empleada. Eres mi invitada. Me ordenó que me quitara el vestido gris que llevaba, el uniforme que había convertido en mi segunda piel, y que me pusiera el vestido de terciopelo color vino que él había visto en mi bolso la semana anterior. Sentí que la sangre se me congelaba. Él había visto mi pequeño secreto, la prenda que para mí simbolizaba otra vida, una versión de mí misma que ni siquiera Marta conocía. Era una invasión descarada a mi intimidad, pero ya estaba demasiado atrapada para resistirme. Sin decir palabra, subí a la habitación de invitados y me cambié en el baño. Cuando me miré al espejo, no reconocí a la estudiante sencilla que solía ser. El terciopelo oscuro se ajustaba a mi cuerpo, abrazando cada curva. Las finas tiras dejaban al descubierto mis hombros y clavículas, y la abertura en la pierna era provocativa, pero elegante. Me sentí desnuda y protegida a la vez, como si me hubiera puesto una nueva piel. Bajé al salón y él estaba allí, observándome de pies a cabeza como si quisiera quemar el terciopelo con la mirada. Mucho mejor así, dijo, ofreciéndome una copa de vino. Bebe conmigo. Nos sentamos en silencio, sin prisa. Iván comenzó a hablarme de mis estudios, mis sueños, los libros que me gustaban. Su comportamiento era tan inesperado que me asustaba, no solo deseaba mi cuerpo, quería mi alma. Prendió una música suave, un jazz lento que llenaba la habitación con un aire íntimo y cálido. Baila conmigo, Valeria, ordenó, sin dejar opción a negarme. Me tomó de la mano y me acercó. Su cuerpo cálido se pegaba al mío a través del vestido, su mano firme descansaba en mi espalda. El aroma de su colonia se mezclaba con el vino y me embriagaba. Se inclinó hacia mi oído y susurró: hueles a lluvia de noche y terciopelo, mi niña. Fue entonces cuando la última barrera dentro de mí se derrumbó. Me miró a los ojos, tomó mi rostro entre sus manos y me besó.
No fue un beso exigente ni autoritario, sino lento, profundo, exploratorio. Probó mis labios y yo, olvidándolo todo, le respondí. Me entregué a ese beso, a esa caída al abismo que tanto temía y, sin embargo, deseaba. Me levantó en brazos como si fuera una pluma y esperaba que me llevara al dormitorio, pero solo dio unos pasos y me posó suavemente sobre el gran sofá de cuero. Lo que siguió fue como un sueño. No arrancó mi vestido de un tirón, sino que deslizaba las tiras con cuidado, cada caricia medida, cada movimiento lleno de una posesión tierna y al mismo tiempo autoritaria. Se movía con un ritmo seguro y dominante, que era a la vez una declaración de sus derechos sobre mí y una revelación íntima. Olvidé la vergüenza, el dinero, a Marta. Solo existía él, su cuerpo, su olor y esa sensación absoluta de entrega y sumisión que, para mi horror, me provocaba un placer punzante y cortante. Cuando desperté, ya era de madrugada. Seguía tumbada en el sofá, cubierta con una manta suave de cachemir. La lámpara de pie iluminaba la habitación con una luz tenue. Iván estaba sentado en su sillón, observándome con la misma mirada de dueño que había tenido el primer día. No sonreía. En sus ojos no había ternura, solo una satisfacción fría y metálica, como la de un coleccionista contemplando su objeto más preciado. En la mesa junto al sofá, había un fajo de billetes, mucho más grande que nunca. Rompió el silencio con voz baja, pero cada palabra quedó grabada en mi memoria. Ahora eres mía, Valeria. Por completo. Aquellas palabras dejaron de ser una amenaza vacía. Se convirtieron en una nueva y aterradora realidad. Nuestra relación ya no era un ritual semanal, podía llamarme cualquier día, a cualquier hora, y yo debería acudir sin dudar. Un mensaje corto y yo volaría hacia su nido dorado, conociendo su agenda mejor que la mía. El poder había cambiado de dueño. Yo ya no era solo la empleada, era su posesión más valiosa. El tiempo pasó y nuestra relación se volvió mucho más intensa y exigente. Iván se volvió más demandante, más creativo en sus deseos y caprichos. Ya no nos limitábamos al salón o al despacho, el riesgo de ser descubiertos se convirtió en una excitante sombra que nos acompañaba. Nos entregábamos al juego en la cocina, entre los platos sin recoger, en el despacho, donde el peligro de ser sorprendidos aumentaba el pulso. Él parecía deleitarse con esa tensión, con la emoción de cruzar fronteras prohibidas, y yo me hundía cada vez más en aquel torbellino oscuro. El miedo se mezclaba con una dependencia que no lograba entender ni controlar. Conforme pasaban las semanas, mi resentimiento hacia Marta crecía, una rabia ciega y calculada. La odiaba por tener el derecho legítimo a él, a esa vida, a esa casa que se había convertido en mi prisión dorada. Iván comenzó a regalarme cosas que ya no eran simples billetes, sino símbolos de esa posesión que sentía sobre mí. Recuerdo especialmente el día que me trajo un delicado brazalete de oro para el tobillo, con un pequeño colgante en forma de gota. Me lo puso él mismo, con manos firmes, y me ordenó, llévalo siempre puesto, no te lo quites. Sentí como el frío metal rozaba mi piel, escondido bajo los pantalones o la falda larga, como un recordatorio constante de a quien pertenecía realmente. Aquel día comenzó como otro martes cualquiera. Marta se marchó temprano, rumbo a una reunión, y tuve unas horas para mí y para Iván. Pero esta vez, él no me llevó ni al salón ni al despacho. Me condujo a la habitación principal, un espacio que hasta entonces me había estado vedado. Era el santuario de Marta, decorado con mármol y ónix, un templo de lujo y la feminidad. Estantes llenos de frascos de cremas, lociones y perfumes rodeaban la gran bañera. El aire estaba impregnado de un aroma floral que parecía flotar en cada rincón. Me molesta el olor que tienes, dijo Iván, acercándome a la fría pared de mármol. Hueles a ella, a su casa. Tomó un frasco nuevo, sin abrir, un perfume oriental denso y especiado, muy distinto a la fragancia ligera de Marta. Quiero que huelas a esto. Para mí. Roció un poco en mi cuello y en mis muñecas, llenando la habitación con un aroma embriagador y casi opresivo. Entonces, sus labios se posaron en mi cuello, aspirando ese olor mezclado con mi piel y sus manos se deslizaron bajo mi vestido, apretando con autoridad mis caderas. Eres la dueña aquí, susurró con un tono que hizo girar mi cabeza y marear mi mente. No ella. Sus palabras me hicieron tambalear,
pero no era el consuelo que esperaba, era una orden, una afirmación de poder. Y en ese instante, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, se escuchó el ruido de la puerta principal al cerrarse, y la voz alegre de Marta resonó por toda la casa. «Cariño, ya estoy en casa». Cancelaron el encuentro. El mundo se desplomó en un instante. El pánico me golpeó como un rayo. Nos quedamos congelados, mirándonos con ojos desorbitados por el miedo. Iván reaccionó primero. Su rostro se endureció, se volvió implacable. Me agarró de la mano con fuerza y me arrastró por toda la bañera hasta un armario empotrado para la ropa de cama. Abrió de golpe la puerta y me empujó dentro sin mediar palabra. «No hagas ruido», susurró al cerrar la puerta. «Ni un sonido, pase lo que pase». Me quedé en la oscuridad, rodeada por el olor a lavanda y sábanas limpias, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer reventar mi pecho. Escuché los pasos de Marta subiendo por las escaleras, entrando primero en la habitación y luego en el baño. Me tapé la boca con la mano, conteniendo la respiración, temiendo que un solo suspiro me delatara. Ellas estaban a pocos pasos de mí. «¿Y tú aquí?» Decidí darme un baño, escuché la voz despreocupada de Marta. «Sí, quería relajarme», respondió Iván con una calma que me pareció mentira. «Mentiroso. Perfecto mentiroso». Luego Marta preguntó con curiosidad, «¿Qué es ese aroma? ¿Un perfume nuevo?» «Fuerte, intenso». Mi corazón se detuvo. El olor que Iván me había puesto, mi olor, estaba en la habitación de Marta. Había dejado mi esencia allí, como una marca invisible. Iván hizo una pausa, buscando una excusa. «Lo compré para ti». Quería algo más apasionado. Escuché el beso sonoro que se dieron y la risa de Marta. «Ay, cariño, qué atento eres». Oí como ella tomaba el frasco y se rociaba la muñeca. Ahora ambas olíamos igual. En ese momento, encerrada en aquel armario, sentí una humillación y un dolor tan profundos que casi grité. La ilusión de ser especial, de ser única para Iván, se deshacía en polvo. Yo era simplemente un secreto guardado en un armario oscuro. Pasé casi una hora escuchando sus risas, sus conversaciones, los sonidos cotidianos de esa vida que me excluía. La tortura más refinada imaginable. Cuando finalmente bajaron a cenar, Iván abrió la puerta del armario sin hacer ruido, me tomó de la mano y me sacó sin miramientos por la salida trasera, como si fuera un gato travieso al que hay que esconder. Corrí por las calles de Pontevedra sin rumbo, con lágrimas mezclándose con el perfume ajeno que ahora también era mío, sintiendo que el juego había terminado. Ya no era un juego. Era una guerra, y yo era el blanco más débil, más vulnerable, atrapada en la línea de fuego. La humillación que sentí aquella noche encerrada en el armario me destrozó por dentro, y algo en mí se rompió para siempre. Ya no quedaba rastro de la joven estudiante ingenua que había llegado a aquella casa pensando que todo era solo un trabajo. El miedo mezclado con una extraña excitación se había evaporado, dejando un frío pegajoso que me envolvía y paralizaba. La dependencia que antes sentía hacia Iván se tornó en una mezcla amarga de terror y rabia. Sabía que estaba atrapada, pero en ese momento solo deseaba salir corriendo, desaparecer de aquel mundo dorado que se había convertido en mi prisión. Durante los días siguientes, me negué a responder sus llamadas. Primero fueron insistentes, casi tiernas: «Valeria, cariño, ¿dónde estás? Te echo de menos». Pero ante mi silencio, sus mensajes se tornaron fríos y amenazantes. «No entiendo este juego. ¿Has olvidado quién paga por tu tranquilidad?». Luego llegaron las amenazas directas, brutales: «Eres mía, Valeria. Si quiero, te encontraré y te recordaré tu lugar». Leí esas palabras con una calma helada, como si fueran nada más que ruido de fondo. Iván ya no me asustaba. Lo veía como lo que era, un hombre patético, un marido inseguro que intentaba reafirmar su poder sobre una veinteañera. Su autoridad y lujo se me antojaban ahora una máscara falsa, un disfraz que no podía ocultar su debilidad. El viernes siguiente tomé una decisión radical. Hice una maleta con lo poco que tenía, incluyendo el vestido de terciopelo color vino que había dejado colgado en el armario como un símbolo de mi caída. Lo miré con mezcla de odio y tristeza, consciente de que era la prueba material de todo lo que había perdido.
Planeaba quemarlo apenas saliera de aquella ciudad y de esa vida. Compré un billete para el tren nocturno a León, lejos de Pontevedra, lejos de Iván, de Marta, de esa casa de cristal que me había devorado. Dejaría una nota para la dueña del piso que alquilaba, pagaría un mes por adelantado y desaparecería sin dejar rastro. Por primera vez en meses, sentí una bocanada de aire fresco, una pequeña chispa de esperanza y libertad. Iván no dejaba de llamar ni de enviar mensajes, pero yo los ignoraba todos. Estaba decidida a cortar ese lazo tóxico que me ataba a él. Justo cuando pensaba en apagar el teléfono, apareció una llamada inesperada. Un número desconocido en la pantalla. Me congelé un instante, preguntándome si sería algo urgente, quizá mi abuela. Con el corazón apretado, contesté. Valeria, escuché una voz femenina, tranquila, pero familiar, una voz que me heló la sangre por lo que había escuchado desde la oscuridad del armario. Era Marta. Casi dejé caer el teléfono. Mi sangre se heló y mi boca se quedó muda, solo podía respirar con dificultad. No te asustes, dijo con voz serena, sin rastro de histeria. No voy a armar un escándalo. No tenemos tiempo para eso. Vamos al grano. Hizo una pausa, como para que midiera la gravedad de lo que venía. Sé todo. Todo, Valeria. Sobre los martes, el despacho, el brazalete que llevas en el tobillo. Sobre el vestido de terciopelo y el aroma que dejaste en mi armario. Sentí que el suelo se quebraba bajo mis pies, y el mundo se deshacía en pedazos. Ella lo sabía todo, cada detalle humillante, cada secreto que creí ocultar. Mi marido, un idiota predecible en plena crisis de mediana edad, y yo, solo una de sus muchas equivocaciones, una que ni siquiera pudo ocultar bien. Pero ahora eso no importaba. En la voz de Marta se escuchaban notas de acero. Me quedé en silencio, destrozada, esperando gritos, insultos, amenazas. Pero lo que dijo después fue peor que cualquier escándalo. Lo que pasa, Valeria, es que te necesito, afirmó con una extraña frialdad comercial. Tengo una propuesta para ti. Mucho más interesante y beneficiosa que la de mi marido. Mi mente giraba en espiral. ¿Qué quería? ¿Qué clase de juego oscuro me estaba proponiendo la verdadera dueña de aquella casa? Sentí que me hundía en un abismo sin fondo y que la única forma de salir era aceptar aquella oferta que ni siquiera podía imaginar. El mundo que conocía se había desmoronado, y yo estaba atrapada en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. Aquellas palabras de Marta resonaron en mi mente una y otra vez, como un eco oscuro que no podía silenciar. Te necesito, había dicho, con esa voz fría y calculadora que no dejaba espacio para dudas ni emociones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Me encontraba atrapada en una red invisible, tejida por dos personas que controlaban mi vida y mi destino con una fuerza implacable. Durante días, me debatí entre el miedo y la desesperación. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en un juego de poder y dominación donde yo era la pieza más frágil? Pensaba en Iván, con su mirada intensa y sus manos firmes, en sus promesas envueltas en oscuridad y peligro. Recordaba cada momento, cada gesto, cada palabra que me había llevado hasta aquí, y me preguntaba si podría haber escapado antes, si alguna vez tuve realmente una opción. Pero también estaba Marta, esa mujer implacable que conocía todos mis secretos y mis humillaciones, que ahora me ofrecía un trato que parecía tan tentador como aterrador. La idea de colaborar con ella me llenaba de incertidumbre. ¿Sería una oportunidad para liberarme o simplemente cambiar un amo por otro? Me sentía atrapada entre dos fuerzas poderosas, como un barco a la deriva en una tormenta sin fin. Mientras tanto, Iván no dejaba de insistir, sus mensajes se volvieron más insistentes, casi desesperados, como si sintiera que estaba perdiendo el control. Pero yo ya no le temía. Lo veía como un hombre quebrado, un tirano con un castillo de cristal que se estaba desmoronando. Su poder sobre mí se había debilitado, y con cada llamada ignorada, sentía que recuperaba un poco de mi fuerza. Sin embargo, el peso de todo lo vivido me agotaba. La humillación, la sumisión, la mentira constante que debía mantener para sobrevivir en aquel mundo oscuro me consumían. Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que veía reflejada.
Mis ojos mostraban cansancio, miedo y una tristeza profunda que no podía ocultar. Pero a pesar de todo, una chispa de determinación comenzó a arder en mi interior. Sabía que debía encontrar una salida, una forma de recuperar mi vida y mi dignidad. No podía seguir siendo una marioneta en manos de Iván y Marta. Tenía que tomar las riendas, aunque el precio fuera alto. Y entonces, una noche, recibí un mensaje que cambió todo de nuevo. Era de Marta. Corto, directo, sin explicaciones: ven a casa el martes. Tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró, mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué querría ahora? ¿Qué nuevo capítulo me esperaba en esta pesadilla que parecía no tener fin? Mientras el reloj avanzaba hacia ese martes incierto, me preparé para enfrentar lo que viniera. Sabía que esa cita marcaría un antes y un después. En mi mente se amontonaban preguntas sin respuesta, dudas, temores y un oscuro deseo de saber qué me esperaba en ese encuentro. Así, con el alma en vilo y el cuerpo tenso, esperé el momento de cruzar de nuevo la puerta de aquella casa que, de alguna manera, ya no era solo un lugar físico, sino un escenario donde se libraba la batalla por mi libertad y mi identidad. El martes llegó con un aire tenso que parecía envolver toda la ciudad de Pontevedra. Sentía el pecho oprimido y las manos sudorosas mientras me acercaba a la puerta del edificio donde Marta me había citado. No era la casa de Iván ni el apartamento donde trabajaba, esta vez era su residencia privada, un piso elegante en una zona tranquila, con ventanas grandes y cortinas pesadas que escondían secretos. Al tocar el timbre, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. No tenía ni idea de qué esperaba, ni qué juego comenzaría esa vez. Marta abrió la puerta con una mirada fría, pero sin rastro de hostilidad. Me hizo pasar sin decir palabra, guiándome con pasos firmes hacia una sala iluminada tenuemente por la luz de una lámpara de pie. El ambiente estaba cargado, como si el aire mismo se hubiera impregnado de un silencio expectante. Me senté en un sillón frente a ella, y ella cruzó las piernas, mostrando la elegancia y autoridad que siempre había irradiado. Su traje oscuro resaltaba su figura esbelta y su rostro, impecablemente maquillado, parecía la máscara perfecta de una mujer que lo controla todo. Valeria, comenzó con voz serena y firme, sé que todo esto te ha resultado abrumador, y entiendo tu miedo. Pero quiero que sepas que no estoy aquí para destruirte ni para humillarte más. Al contrario, quiero ofrecerte algo diferente. Una oportunidad. Sus ojos negros me atravesaban, buscando mi reacción. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué clase de oportunidad?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el temblor era inevitable. Un cambio de reglas, respondió Marta, inclinándose ligeramente hacia adelante. Iván y yo hemos estado observando cómo te has comportado, cómo has manejado la situación. No eres la joven ingenua que creíamos. Has demostrado resistencia y fuerza, aunque oculta. Quiero proponerte un acuerdo más equitativo. Puso una carpeta sobre la mesa y la abrió, mostrando documentos y cifras que hablaban de contratos, pagos y condiciones. Quiero que trabajes conmigo, como mi asistente personal. No será fácil, y el precio será alto, pero te garantizo que tendrás estabilidad, respeto y un sueldo mucho mayor que el que Iván podía ofrecerte. Mis pensamientos giraban en un torbellino. ¿Trabajar para Marta? ¿Cambiar un amo por otro? ¿Ser parte de ese mundo oscuro y poderoso, o escapar para siempre? La idea me aterraba y, al mismo tiempo, me seducía. La promesa de estabilidad y respeto sonaba como un oasis en medio del desierto, pero sabía que nada sería gratis. Antes de que pudiera responder, Marta continuó, con una mirada que me heló la sangre, pero hay una condición, Valeria. Necesito que confíes en mí, que me entregues tu lealtad. Y que aceptes que este será un camino peligroso, donde el control y el poder jugarán un papel fundamental. No se trata solo de dinero o trabajo. Se trata de quien manda y quien obedece. El silencio se hizo absoluto. La sala parecía encogerse, y sentí que cada palabra pesaba como una losa sobre mis hombros. Sabía que estaba ante un punto de no retorno. Marta esperaba mi respuesta, con una mezcla de paciencia y desafío en su mirada. En ese instante, una mezcla de miedo, rabia y una extraña curiosidad me invadió.
¿podría realmente sobrevivir a esta nueva etapa? ¿Sería capaz de mantener mi dignidad en un juego donde las reglas las marcaban otros? Y, sobre todo, ¿quién sería la Valeria que saldría de esta batalla? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y apareció Iván, con una expresión tensa y dura. Sus ojos se clavaron en nosotros, y por un momento, el silencio se rompió con una electricidad palpable en el aire. Aquella escena, con Marta, Iván y yo en un triángulo de poder y secretos, parecía el preludio de una tormenta que estaba a punto de estallar y arrasar con todo. La entrada abrupta de Iván llenó la habitación de una tensión insoportable. Sus ojos destellaban ira contenida y sorpresa al verme allí, sentada frente a Marta, quien lo miraba con una calma imperturbable, como si estuviera acostumbrada a controlar cada situación. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Iván avanzó unos pasos, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz áspera, tratando de mantener la compostura, aunque la rabia se filtraba en cada palabra. Marta no se inmutó. Se levantó lentamente, con una elegancia fría y calculadora, y enfrentó a su marido con una mirada desafiante. Esto, Iván, es una conversación seria. Algo que tú no puedes controlar, pero que yo sí. Su tono era firme, seguro, como el de una mujer que sabe que tiene la sartén por el mango. Me sentí atrapada en medio de aquella batalla silenciosa, una pieza en un tablero de ajedrez que no entendía del todo. Iván me miró con una mezcla de reproche y algo parecido a la desesperación. Valeria, esto no es lo que crees, dijo, intentando persuadirme, pero sus palabras sonaban vacías y forzadas. No tienes que involucrarte con ella. Pero Marta no le dio oportunidad de continuar. ¿Involucrarme? No, Iván. Esto es algo más que involucrarse. Es tomar el control. Y tú has perdido esa batalla. Se acercó a mí, tomó mi mano con una firmeza que me sorprendió y dijo con voz baja pero clara, Valeria, tienes que decidir de qué lado estás. Puedes seguir siendo la marioneta de Iván o puedes elegir un camino donde tengas poder, donde seas respetada. La elección es tuya. Sentí que el peso de esas palabras caía sobre mí como una losa. ¿Elegir? Poder. ¿Respeto? Sonaban bien, casi como una promesa, pero también como una amenaza velada. Y en medio de ese torbellino, una parte de mí se rebelaba, mientras otra ansiaba desesperadamente aferrarse a cualquier oportunidad que me sacara de la oscuridad donde me había hundido. Iván dio un paso atrás, su mirada llena de frustración y algo de miedo. No sabes con quién estás jugando, Marta, advirtió, pero su voz carecía del poder de antes. Esto no terminará bien para ninguno de nosotros. Marta sonrió, una sonrisa fría y segura. Eso lo veremos. Luego volvió a mirarme, con una intensidad que me hizo estremecer. Valeria, no estás sola en esto. Pero debes estar preparada para enfrentarte a todo lo que venga. No habrá vuelta atrás. El silencio se apoderó de la sala, mientras las palabras flotaban en el aire como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. En ese momento comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Estaba en el epicentro de una guerra de poder y control, donde mis decisiones podían ser la clave para mi libertad o mi perdición. Y mientras las miradas de Iván y Marta se cruzaban, como dos titanes enfrentados, yo sentí que el destino me estaba empujando hacia un abismo desconocido, un abismo del que no sabía si podría salir indemne. La tensión en la habitación se volvió insoportable, como si cada palabra, cada mirada, fuera una chispa a punto de encender un fuego devastador. Iván y Marta, dos fuerzas opuestas pero igualmente poderosas, estaban frente a mí, y yo era el epicentro de esa tormenta que amenazaba con arrasar todo a su paso. Sus ojos se clavaban el uno en el otro con una mezcla de odio, desafío y una historia secreta de poder y traición que yo apenas comenzaba a comprender. Sentí como mi cuerpo se tensaba, cada músculo preparado para una batalla que no elegí, pero en la que ya estaba atrapada. Marta me apretó la mano con fuerza, como si quisiera transmitirme parte de su poder, de su determinación. Este es tu momento, Valeria, susurró al oído, su voz cargada de promesas y amenazas. No te quedes atrás. Toma lo que te corresponde. Sé dueña de tu destino.
Las palabras resonaron en mi mente como un eco atronador, despertando una mezcla de miedo, rabia y una extraña emoción que nunca antes había sentido. Era como si una nueva Valeria estuviera naciendo en ese instante, una mujer dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa, aunque el precio fuera alto. Iván, por su parte, parecía perder terreno. Su postura se endureció, pero en sus ojos asomaba una sombra de desesperación. No sabes a lo que te expones, advirtió con voz áspera, pero ya no tenía la autoridad ni la seguridad de antes. Este juego puede destruirte. Pero Marta no retrocedió. A veces, para renacer, hay que destruir lo viejo, replicó con una sonrisa fría. Y tú, Iván, ya eres parte de lo viejo. En ese momento, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. No se trataba solo de dinero, de poder o de juegos de cama. Era una batalla por el control absoluto, una lucha donde yo era tanto la presa como la pieza clave. Y mientras ellos se enfrentaban, yo debía decidir si me convertía en la víctima indefensa o en la jugadora que marcaba las reglas. El ambiente se cargó de una energía casi eléctrica, como si el mismo aire vibrara con la intensidad del conflicto. El destino se había cerrado sobre mí, y no había escapatoria. Solo podía avanzar, enfrentando cada desafío, cada humillación, cada momento de poder y sumisión que me esperaba. Y en medio de esa vorágine, una pregunta surgió con fuerza en mi mente: ¿podría realmente salvarme a mí misma, o estaba condenada a perderme en ese abismo de control y dominación? ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para romper cadenas que parecían inquebrantables? La respuesta estaba por llegar, pero en ese instante, todo parecía un juego peligroso donde la línea entre víctima y verdugo se desvanecía, y donde cada movimiento podía ser el último. La batalla había alcanzado su punto máximo, y yo estaba en el centro, atrapada en un torbellino de poder, deseo y peligro que desbordaba cualquier límite conocido. El reloj seguía su marcha, marcando el tiempo que me quedaba para decidir, para actuar, para luchar o rendirme. Y mientras la noche avanzaba, la incertidumbre se convertía en una sombra que me envolvía, dejando en el aire una sensación de que nada volvería a ser igual jamás. La noche se cerraba sobre mí como un manto de oscuridad impenetrable, y en esa penumbra sentí como el peso de todas las decisiones, de todos los secretos y humillaciones, caía sobre mis hombros con una fuerza aplastante. Iván y Marta se habían convertido en dos fuerzas que tiraban de mí en direcciones opuestas, y yo ya no sabía quién era ni qué destino me aguardaba. La línea entre poder y sumisión, entre víctima y verdugo, se había diluido hasta volverse un abismo inquietante y aterrador. Mientras me encontraba allí, atrapada en ese limbo de incertidumbre, una pregunta ardiente consumía mi mente: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para recuperar mi vida? ¿Hasta dónde llegaría para liberarme de esa jaula dorada que parecía cerrarse cada vez más? Y, sobre todo, ¿qué parte de mí quedaría intacta después de esta tormenta? El silencio de la habitación se volvió insoportable, roto solo por el eco distante de mis propios latidos. Iván y Marta me observaban con una intensidad que parecía atravesar mi piel, como dos depredadores midiendo a su presa, esperando mi movimiento, mi decisión final. Sentí que el tiempo se detenía, y que todo dependía de un instante, de una palabra, de un suspiro. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda, y una voz interior, débil pero firme, me susurró que debía elegir. No podía seguir siendo un peón en un juego de poder y deseo que me despojaba de mi esencia. Tenía que encontrar la fuerza para romper las cadenas invisibles que me ataban, para reclamar mi libertad y reconstruir mi identidad, aunque el camino estuviera plagado de sombras y peligros. Y cuando estaba a punto de pronunciar mi respuesta, la puerta se abrió de golpe y una figura inesperada apareció en el umbral. Su presencia llenó la habitación con una energía nueva, una mezcla de misterio y determinación que cambió por completo el rumbo de la noche. Nadie dijo una palabra. Todos los ojos se posaron en esa figura, y en ese silencio cargado de tensión, supe que el juego acababa de cambiar para siempre. Mi corazón latía con fuerza desbocada mientras la oscuridad se espesaba, y una sensación de que nada volvería a ser igual se apoderaba de mí. La batalla por mi alma, por mi libertad, apenas comenzaba, y el desenlace estaba envuelto en un velo de misterio y peligro que prometía desafiar todos mis límites. Y así, en ese instante suspendido entre la esperanza y el abismo, comprendí que mi historia no terminaba aquí. Que había un nuevo capítulo por escribir, lleno de secretos,
traiciones y una lucha feroz por recuperar lo que alguna vez creí perdido para siempre. ¿Quién era esa figura? ¿Qué papel jugaría en esta compleja red de poder y deseo? ¿Y cómo cambiaría mi destino su llegada inesperada? Las respuestas aguardaban en la oscuridad, listas para descubrirse en un futuro incierto que estaba por venir.